Toda la clase del segundo hábito empiece con un fin en mente en su segunda parte. Quiero recordarle que para tomar esta clase es necesario que usted haya realizado ya la tarea, pero la tarea era hacer una visión, un enunciado de visión personal basado en el ejercicio de el funeral. Y me resulta muy importante que usted pueda tomarse el tiempo para establecer estos parámetros. A veces con la corredera del tiempo nosotros decidimos, si es una tarea de una clase en la iglesia, perdón, pues lo podemos hacer en cualquier momento, no tenemos que dedicarle. Pero yo quiero decirle que esta no es una tarea para quedar bien con la iglesia. Esta es una tarea para ordenar su vida de acuerdo a los principios de Dios. Así que tómese el tiempo necesario al ejercicio del funeral. Cuantas veces le sea necesario, escríbalo. Y luego, con esto en mente, vuelva usted a redactar su propósito, su destino o imagen a futuro y sus valores. Permítase que este trabajo le ayude a transformarse su vida. Eso es lo que estamos tratando. En la última clase cerramos con los centros. El centro es el núcleo de mi seguridad, mi guía y mi sabiduría o inversión de tiempo. Es, por así decirlo, la prioridad que dirige mi vida. Y aunque muchos decimos que esta es Dios, pudimos ver que en el tema de estar centrado en muchas cosas, no necesariamente es Dios. Quiero invitarle este momento a revisar nuevamente el material de los centros alternos que hemos compartido en el material de la hoja que va aparte con usted, y que usted al revisarlo pueda identificarse, pueda ver en dónde usted se ha enfocado, en dónde ha estado su centro o dónde pueda estar. A veces no es solamente un centro, pero sí tenemos una predilección, un énfasis a lo que le hacemos. Entonces póngale pausa en este momento al video y vaya a darle una lectura e identifique en este momento, porque eso es parte de esta clase. Cuando termine, pues aquí lo espero. Muy bien. ¿Cómo identificamos entonces dónde estamos centrados? Es muy difícil ser objetivo con uno mismo, porque a raíz del pecado de Adán, el alma del hombre se fue a tierra. Permítame explicar un poquito de eso. Cuando Dios crea la tierra o el universo físico, como nosotros lo podemos ver, Él puso al hombre en el centro del huerto del Edén y le mandó que lo labrara y lo cuidara. O sea, el trabajo es parte de la responsabilidad del hombre aún antes del pecado. El hombre tenía que hacer un esfuerzo por desarrollarlo y por cuidarlo. La pregunta es, ¿cuidarlo de qué? Si en ese entonces no hay mal alguno en el mundo. La respuesta era de sí mismo, que el hombre debía de desarrollarse para cuidar su corazón, para cuidarse con los preceptos que Dios ya le había dado, especialmente el precepto de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nosotros conocemos la historia. Un día la mujer, de una forma sutil, es engañada y come del fruto. El hombre no quiere redimir a la mujer, él no fue engañado, y entonces el hombre responde cediendo. Él pudo haber dicho, no, yo voy a ver cómo te redimo, cómo me puedo parar por ti, cómo puedo interceder por ti. Tenía la oportunidad de ser el primer intercesor de la historia, pero en lugar de interceder, decide traicionar a Dios y comer de este fruto. Hasta ese momento en la historia,
el bien y el mal eran una conciencia ajena al hombre. Es decir, no había la capacidad de definir el bien y el mal. Era una situación externa. Por eso es que Eva necesita ser engañada. Pero a raíz de ser engañada, el bien y el mal dejan de ser una situación externa y el bien y el mal se sitúan dentro del hombre y nace la dualidad. Nosotros podemos ser positivos y negativos a la vez, dependiendo de las circunstancias. Podemos ser buenos y malos, depende de las circunstancias y las personas. Podemos tener la grandeza para hacer cualquier logro, pero también somos capaces de las bajezas más grandes que puede haber. Y nace el ego. El ego es la inclinación del hombre al mal, a recibir, a querer de más, a desear de más y a no equilibrarlo con su dádiva. A partir de esa inclinación, el hombre se vuelve subjetivo con respecto de los demás, pero especialmente con respecto de sí mismo. Es decir, nadie es tan bueno como yo. Me es muy fácil ver los errores de los demás, pero espero que los demás, si es que me lo admito, perdonen mis errores, porque muchas veces no llego ni a admitirme que son errores. Así que no mido con la misma vara a los demás que con la que me mido a mí. Por lo tanto, cuando hablamos de un centro, puede ser muy difícil ser objetivo con nosotros mismos. Y yo le invito a usted a que utilice esa habilidad dada por Dios de analizarse, la autoconciencia que hemos ya desarrollado en otros temas. Por favor, evalúe ahora nuevamente cuál es su centro. Y cuando llegue a esa finalidad, yo le pregunto, ¿cuál debería ser? ¿Verdad? ¿Cuál debería ser lo que está en el núcleo de nuestra vida, proveyendo seguridad, proveyendo guía y proveyendo sabiduría? Entonces, vamos a decir, y el libro que estamos estudiando lo promueve como centrarnos en los principios. Ahora nosotros entendemos que no son los principios per se, porque nada existe fuera de Dios. Dios creó el universo y el plano de la creación del universo lo dio por escrito. Usted lo conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, y el resto es puro desarrollo. Pero el punto es que en la Biblia nosotros encontramos la mente de Dios, el conocimiento de Dios, las prioridades de Dios, las claves de Dios. Había un guerrero que le pusieron un destino. Tú tendrás que entrar a repartir esta tierra. Y para entrar a repartir esta tierra, Dios le dice, mira que te mando que seas fuerte y que seas valiente. Principios del reino. También le dice, no te apartes de cumplir una de estas instrucciones que están en el plano del universo, en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, porque así podrás alcanzar el éxito rotundo. Entonces nosotros entendemos los principios precisamente como el corazón de Dios revelado a nosotros por medio de su palabra. Ahora hay tela marinela en cuanto a cómo nosotros interpretamos esos principios. Y aquí, apartándome un poquito de la clase, tengo que decir que esos principios fueron revelados en la Biblia en su idioma original. Mientras más nos apeguemos al texto, más seguros estaremos de estar haciendo los principios del reino debidamente. Muy bien. Entonces, un centro basado en los principios de Dios. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros nos esforcemos por
sacar de alguna manera, voy a decirlo así, la seguridad que proviene de cualquier otro centro o la guía y poner a Dios, vamos a evidenciar 4 aspectos. Número 1, podemos confiar en Dios porque sus principios no cambian. Dios no muere. Amar al prójimo siempre va a ser una demanda de Dios, por ejemplo, y no va a cambiar. No va a cambiar. En el capítulo 15 de Juan, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pareciera ser una instrucción un tanto subjetiva, pero hay mucho detrás de eso, y es que la palabra de Dios tiene esa posibilidad de acercarnos a Dios, porque amar a Dios es hacer sus mandamientos, como lo enseña el capítulo 15 de Juan. El segundo aspecto que veremos beneficiado es nuestra sabiduría, porque tendremos un poder o una experiencia distinta. Podremos aprender del pasado, el poder personal de la sabiduría. Tercero, cuando nosotros nos enfocamos en los principios, vamos a depender de Dios y de la conducción de su Espíritu. La Biblia enseña que el Espíritu Santo fue dado para guiarnos a toda verdad y que esa voz sigue hablándose, sigue hablándonos, sigue moviéndose, sigue siendo parte vital de lo que Dios es. Y por supuesto, aterrizamos en el poder que esto nos da, que es la capacidad de escoger bien en cada aspecto de la vida. Ahora, poner el centro en los principios de Dios, del corazón, no es algo sencillo, ni es algo que si nos equivocamos es el acabose. Muy por el contrario, es un aprendizaje en el que Dios, por medio de su amor, nos va guiando. Pero el punto vital aquí es querer empezar, porque muchas veces va a ir en contra de nuestras emociones, en contra de nuestros sentimientos, en contra de nuestras percepciones. Déjeme recalcar acá que nosotros leemos el mundo o percibimos el mundo basado en la vista, pero no siempre lo que vemos es basado en lo que escuchamos, pero no siempre escuchamos la verdad. Y hacemos una lectura de lo que nuestros sentidos nos dicen, pero no siempre es la verdad. Ahora, cómo lo sentimos pesa mucho. ¿Qué hacer cuando esto entra en conflicto con la palabra de Dios? Yo le sugiero, elija siempre la palabra de Dios, aunque no lo sienta. El éxito de la vida está en obedecer a Dios, aunque no lo sintamos. Vamos a hacer un caso de la vida real en función de las prioridades y de los principios que hemos conectado acá. Vamos a suponer que usted tiene una cita con su esposa, con su esposo. Es en la antigua Guatemala, hay un concierto que él o ella reservó hace varios meses. Y es algo a lo que usted realmente tiene el deseo de ir. Y por supuesto su pareja quiere acompañarlo, quiere ser parte de este evento. Es algo que va a producir unidad. A las 4 de la tarde, más o menos, usted recibe una llamada de su jefe. Usted está en la oficina y recibe una llamada de su jefe diciéndole que se tiene que quedar a trabajar horas extras, que no se puede ir. Usted va a ser compensado por ello, pero aquí tiene una decisión importante que tomar. Si su centro es el cónyuge, usted va a ir con su jefe, hablando de exclusivamente su cónyuge, usted va a ir con su jefe y le decir, no me quedo, ¿y qué? No me importa perder el trabajo. Si su centro es el dinero, inmediatamente lo que vendrá a su mente es, voy a ganar más dinero y puedo comprarme un ticket para el concierto después, porque voy a ganar horas extras.
Si su centro es el trabajo, usted pensará que es la oportunidad de avanzar su carrera y relegará a su cónyuge a otro lugar. Si su centro son las posesiones, usted pensará, bueno, con el dinero que yo consiga me puedo comprar cosas. Si su centro es el placer, usted rechazará la oferta de su jefe y se la va a pasar bien. Si su centro son los amigos, estamos analizando algunos de los centros, la decisión se verá influida si alguien más los va a acompañar. Si su centro es la iglesia, usted se verá influido dependiendo qué pueda pensar alguien de la iglesia en función de que usted asista o no. Si su centro es usted mismo, entonces usted pensará qué es lo que más me conviene. Pero al ser los principios, veamos algunos factores extra. Primero, para tomar la decisión no va a influir en usted otras personas o circunstancias. Es decir, usted puede elegir proactivamente. Puede que usted decida ir, puede que usted decida quedarse. El punto es, ¿cuál es la motivación que rige eso? Porque si es basada en un principio, tendrá consecuencias distintas de si es basada en cualquier otra cosa. Su decisión será más efectiva porque es basada en principios. La decisión tiene que desprenderse de sus valores personales, entonces estos se verán fortalecidos. También usted puede, como está eligiendo en principio, comunicarse tanto con su esposa como con su cónyuge como con su jefe de la mejor manera posible. Entonces, no influye aquí a quien tenga más miedo o una sensación de dependencia. Pero al final, usted se sentirá cómodo con la decisión, sea cual sea, y podrá concentrarse en ella y disfrutarla. Ahora, ¿por qué no dije yo cuál es el principio? Porque ese no es el punto. El punto es que usted aprenda y deduzca en una experiencia personal cuál es. Quien está escuchando esto en este momento puede variar de alguien que también está escuchando lo mismo. Alguien puede decir, por mis principios voy a elegir quedarme. O alguien podrá decir, por mis principios voy a irme. Eso no es lo importante. Lo importante es haber hecho la decisión porque usted es una persona basada en principios. Para complementar la información del segundo hábito, y ya con ánimos de ir aterrizando en una idea, quisiera aterrizar con la computadora más perfecta que existe en el universo. Y me refiero al cerebro. ¿Y cuál es su función en este segundo hábito? Primero, hemos visto factores tales como la autoconciencia. Ya es algo que hemos platicado en clases anteriores. Pero en la Biblia, la palabra cerebro es la palabra moaj. Ahora, los científicos descubrieron que el cerebro tiene dos hemisferios. El lado derecho, que entiendo yo, es el lado creativo, y el lado izquierdo, que según he leído, es el lado más lógico. De tal manera que la parte izquierda es más lógica, es más verbal, como siempre lo hemos sabido, y es la parte matemática. Mientras que la parte derecha es intuitiva, creativa, y todos de alguna manera priorizamos el uso de un lado del cerebro. En hebreo, que es el lenguaje de la Biblia, cerebro se dice moaj, y muchas veces en la escritura aparece en plural, dándonos a entender, moajim sería el plural, dándonos a entender que el cerebro tiene dos hemisferios que tenemos que armonizar para tomar decisiones acertadas, para empezar con un fin en mente. El éxito de este hábito se desprende en la comunicación que pueda haber entre ambas
funciones, porque ambas funciones son necesarias para ser eficaces. ¿Por qué? Como seres humanos tendemos a quedarnos en una de las dos. Si usted es una persona que utiliza más el lado matemático, sus cálculos irán en función de cuánto cuesta, pero si usted es una persona que se enfoca más en función del lado creativo, tenemos que hacerlo, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de hacerlo?, etcétera, etcétera. La comunicación entre estos dos lados, que dicho sea de paso, y muchas veces se puede dar en el matrimonio, por ejemplo, que un lógico se case con una creativa o un creativo se case con una lógica. Dios tiene buen sentido del humor y muchas veces esto trae un equilibrio a las relaciones, pero dentro de todo esto, y hablando del individuo, que es lo que nos ocupa, debemos que ver que la comunicación entre los dos entes, número uno, amplía la perspectiva. ¿Por qué? Porque debemos de dejar de vivir en automático. Empiece con un fin en mente, es pensar en todo lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, en lo que vamos a hacer. Es importante hacernos la pregunta de las tareas. Por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿cuál es su propósito? A veces eso lo vamos cambiando. Por ejemplo, mi propósito cuando yo era un adolescente es muy distinto al propósito que hoy tengo de la vida, ¿verdad? La edad y las cosas y las experiencias son distintas. Pero si usted quiere ser eficaz y proactivo, debe de crear conscientemente su propia perspectiva. Hicimos mucho de esto con el tema del ejercicio del funeral. Otro ejercicio que puede ayudarle, y yo quisiera sugerirle que también usted lo hiciera, es el de cómo se ve usted dentro de 5 años. ¿O qué haría usted si usted supiera que el cumpleaños que tuvo o va a tener este año va a ser su último cumpleaños en la vida? Esas son cosas que plasman el sentido de vida. Y quiero decirle que la comunicación entre los dos aspectos del cerebro amplía la perspectiva. Y la otra cosa, mejora la visualización y la afirmación de quién nosotros somos. Porque el liderazgo no es un evento, sino es una sucesión de eventos, es un proceso. Y consiste en mantener una especie de espiral, como la Biblia muy bien lo enseña, que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Como hijos y creyentes de Dios, no podemos acomodarnos a la vida como es hoy. Tiene que ser mejor mañana. Y los principios que parten de adentro hacia afuera, el paradigma de adentro hacia afuera, es el vehículo que nos conduce a esto. Por lo tanto, visualizar un futuro mejor, afirmar los valores personales que tenemos, visualizar, lado derecho del cerebro, afirmar, hablar, lado izquierdo del cerebro. Esa buena comunicación nos volverá personas más objetivas. La base de esto es la Biblia. Pero después de concebir esta afirmación, esta afirmación de que puedo crear con mi vida, de que puedo ir a donde yo quiera, estoy listo para cambiar mis hábitos. Si a mis hábitos les pongo la disciplina de hacerlo día a día, mi conducta cambiará. Y si mi conducta cambia, entonces mi destino cambiará. Le invito a hacerlo en función de los roles que usted tiene en su vida. Roles como ser padre, esposo, su rol en el desempeño económico, y así en cada rol que usted tenga en la vida. Entonces, quiero pedirle, porque la tarea tiene que ver con esto, que usted defina cuáles son sus roles en la vida, y al hacerlo, usted podrá
hacer la tarea de una mejor manera. Nuestra intención es que esto le ayude. Y quiero decirle que para que usted pueda continuar la próxima clase, usted tiene que haber terminado la comprobación de la lectura del libro de Maxwell en esta oportunidad. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Siempre es un privilegio poderle acompañar. Le mando un abrazo y le digo que Dios cree en usted. Así que ánimo, adelante.